quiero iniciar una serie de temas que van a enriquecer mucho nuestra vida, y la serie la he titulado Una vida con propósito. Y a través de esta serie vamos a estar descubriendo cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida, para nuestro mañana, cómo desarrollar nuestro mayor potencial, cómo sacar lo mejor de nosotros para aquello que Dios nos quiere entregar, cómo vivir una vida intencional, una vida que avance, que conquiste, que vea con sus ojos las promesas hechas realidad. Así es que no se pierda ninguna de las conferencias que vamos a estar desarrollando, porque yo creo que a través de esta serie Dios va a empoderar la iglesia, Dios va a empoderarlo a usted y nos va a llevar precisamente a lo que dice la palabra rema de este año, de que es el año de ver la gloria de Dios. Y quiero tocar un tema que lo he titulado Conoce el propósito de Dios para tu vida. Hace unos años, un escritor llamado Rick Warren, pastor de California en Estados Unidos, escribió un libro que le tituló Una vida con propósito. Y este libro se convirtió en un libro en superventas en todo el mundo. De hecho, en el año 2019 se vendieron 32 millones de copias en 85 idiomas. Y creo que es un tema que causa interés porque la gente tiene preguntas. La gente se pregunta a sí misma: ¿yo para qué nací? ¿Yo por qué nací? ¿Para qué existo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me pongo a hacer? ¿Qué me depara el mañana? Y yo creo que cuando no conocemos a Dios, podemos fácilmente caer en una crisis existencial donde no sabemos para dónde vamos ni qué nos depara el mañana. Y allí es donde es importante conocer qué piensa Dios de cada uno de nosotros. Es interesante preguntarnos: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Dios, si me creó, ¿para qué me creó y en qué me quiere usar? De hecho, el término propósito tiene que ver con un destino profético, es decir, con algo que Dios diseña para mi vida, que Dios lo revela a mi corazón y lo hace realidad con el tiempo. Y allí es donde es importante nosotros preguntarnos: ¿yo tengo una vida con propósito? ¿Qué significa tener una vida con propósito? Vivir con propósito significa hacer que lo valioso en la vida se haga presente. Es decir, conectarnos con aquello que nos da la experiencia de que vale la pena respirar e incluso que vale la pena dar la vida por algo o por alguien. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos en el Antiguo Testamento con un personaje llamado José. José era un jovencito en una zona rural que conformaba una familia de 12 hermanos y un papá. Recuerde usted la historia. El papá de José se llamó Jacob, el papá de Jacob se llamó Isaac y el papá de Isaac se llamó Abraham. Y Dios llama a Abraham y le da una promesa. Dios quiere a través de Abraham sacar una nación israelita para que a través de esta nación salga Jesucristo más adelante. Ahora, José es uno de los hermanos menores de esa familia. Ellos viven en una provincia apartada y su labor es cuidar ovejas. Ese era el rol familiar de todos sus hermanos. Pero dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 37 versículo 5 que cuando José tenía 17 años, dice la palabra, José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, quienes llegaron a aborrecerlo todavía más. Les dijo: por favor, escuchen lo que he soñado. He aquí que atábamos gavillas en medio del campo y mi gavilla se levantaba y se mantenía erguida, mientras que sus gavillas la rodeaban y se inclinaban ante la mía. Sus hermanos
le respondieron: ¿has de reinar tú sobre nosotros y nos has de dominar? Mira el sueño que tiene José. Recibe un sueño que lo saca de su realidad. Le está hablando de un liderazgo, de una posición importante, donde él, siendo el menor, ahora va a ser líder de sus hermanos mayores. Por supuesto, dice el texto que sus hermanos lo aborrecieron por esto, no lo felicitaron, no lo aplaudieron. Y dice que Dios le revela esto en una forma simbólica de visión, porque lo que hace es mostrar unas gavillas alrededor de la gavilla que estaba erguida. Estaban las demás que simbolizaban sus hermanos, pero parece ser que sus hermanos interpretaron claramente el sueño que Dios le había entregado a José, porque preguntan: ¿acaso has de gobernar tú sobre nosotros y nos has de dominar? Pero es interesante porque cuando estudiamos el libro de Génesis nos damos cuenta de que más adelante, capítulos adelante, vemos cómo lo que Dios le puso a soñar a José ahora era una realidad. Génesis capítulo 42, versículo 6, dice la Biblia: y José era el gobernador de la tierra, el que vendía provisiones a todos los pueblos de la tierra. Es decir, tenía una posición de liderazgo y de prosperidad. Entonces llegaron los hermanos de José y se postraron ante él, rostro a tierra. Ahora, más adelante, Génesis 50, versículo 18, dice la palabra: entonces lloraron también sus hermanos y postrándose delante de él le dijeron: aquí nos tienes como siervos tuyos. Y lo que esto me muestra es que aquel Dios que da palabra es el mismo Dios que cumple sus promesas. Es aquel Dios que pone una palabra en tu corazón, que pone una visión en tu espíritu. Es aquel Dios que habla respecto a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tu ministerio, a tu mañana. Aquel Dios que nos muestra, que nos revela su voluntad. Puedes tener la certeza de que es el mismo Dios que hace realidad sus promesas, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Dios, cuando te da una palabra, se compromete con esa palabra en cumplirla, porque Dios es un Dios de pactos y que cumple sus propósitos en cada uno de sus hijos. Ahora, qué importante es soñar. Porque soñar es tener la capacidad de visualizar el futuro. Y eso quiere Dios con cada uno de nosotros. Antes de nosotros ser cristianos, vivíamos en pro como de las pasiones, de resolver los problemas del presente, las crisis del ayer, en un círculo, ciclos de vida repetitivos, viviendo pesadillas, ataduras, opresiones. Eso éramos sin Dios. Cuando uno conversa con una persona que no tiene a Cristo en el corazón, normalmente su boca es negativa, temerosa, hay preocupaciones, hay ansiedad. Pero qué bonito es que cuando recibimos a Cristo en el corazón, Dios entra a cambiar nuestra perspectiva del mañana. Porque nuestro mañana ahora entra a estar soportado con sus promesas. Cada uno de nosotros tenemos la Biblia. Y no solo la Biblia, sino que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Recuerde que cuando llegamos a Cristo nos encontramos con Él. Dios nos perdona, nos liberta, nos da. Pero ese mismo Jesús
le dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque ahora les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Él les revelará mi voluntad, Él les hará conocer toda verdad, Él les dirá lo que deben de hacer. Usted y yo, al tener a Cristo en el corazón, consigo también viene el Espíritu Santo a revelarnos los propósitos grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. De hecho, el profeta Joel en el Antiguo Testamento profetiza respecto a los tiempos posteriores a Jesús. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, dice la palabra: sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán, tendrán sueños, y sus jóvenes visiones. Mire los tres lenguajes del Espíritu: profecías, sueños, visiones. Y es tremendo, porque cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nos encontramos con Él, Dios nos lleva a superar el ayer, el pasado, y comienza a vislumbrarnos o mostrarnos un futuro de gloria. Por eso Pablo decía: dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús para mi vida. Y allí es donde Dios viene a revelar su propósito. El problema es cuando el diablo logra enceguecer la vida de las personas, porque hoy en día uno ve a muchas personas enceguecidas, viven en pro de su codicia, viven en pro del dinero, de lo material, se vuelven esclavos del trabajo, se vuelven esclavos de los vicios. Hay muchas personas que por querer tener más se meten en negocios ilícitos, narcotráfico, ilegalidad, y se obsesionan con ese Dios que se levanta, que es el Dios dinero, pero no se dan cuenta que están esclavizados a ese Dios. Su vida no es una vida de propósito, porque están embelecidos con eso que se llama dinero. Hay otras personas que viven en pro de la vanidad, buscando la aprobación de los demás. ¿Qué ropa me pongo? ¿En qué casa vivo? ¿En qué carro ando? Tengo que demostrarle al otro lo que yo soy, lo que yo tengo. Y eso es lo banal de la vida, mirarme a un espejo. Hoy las clínicas de estética sobreabundan. Hoy la imagen es lo importante, la apariencia, el concepto de los demás. Y estamos creciendo en una era virtual donde nuestros niños y jóvenes adquieren su autoestima es por los likes que le da el amiguito, y su valor por la cantidad de seguidores que tiene en una red social. Y eso es una vida tan superficial y vana que se ha descuidado lo que realmente es importante, y es tener una vida de propósito aquí en la tierra. ¿Para qué nací? ¿En qué Dios me quiere usar? ¿Para qué Dios me quiere levantar? ¿De qué manera Dios quiere llevarme a alcanzar grandes bendiciones? El otro día había un joven de unos 30 años. Su familia estaba muy preocupado por él, porque tenía totalmente descuidada su vida, su familia, su esposa. El hombre trabajaba 6 días, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tenía una obsesión por el trabajo y se la pasaba así. Llegaba tardísimo, se levantaba tempranísimo, ya su familia descuidada, su hogar descuidado, su familia lo veía deteriorado en su salud. Entonces un buen amigo le consigue una cita con un pastor y le dice al pastor: por favor, yo sé que tú puedes aconsejar a este amigo mío porque lo veo muy desenfocado. Le dieron la cita, el joven fue a la consejería, a la ayuda que le estaban brindando, y el pastor, de una manera muy sabia, le dice: ¿por qué vives para tu trabajo? ¿Por qué trabajas esa cantidad de horas en la semana? Entonces la reacción del joven fue: es que yo quiero ser como mi jefe. ¿Cómo así? Cuéntame un poco. Si es que mi jefe trabaja
todas esas horas también. Y mi jefe tiene dinero y anda en un buen carro y yo quiero ser como él. Entonces este pastor le hizo unas preguntas y le dijo, mira, vamos a hacer una lista y vamos a chulear o a tachar lo que sea positivo o negativo. Dime, ¿tú ves a tu jefe feliz? ¿Lo ves sonreír? ¿Lo ves disfrutar lo que hace? Y el joven dice, la verdad es que nunca sonríe. La verdad es que es un hombre muy solo y siempre anda como bravo gritando a todo el mundo. O sea que no ves en él felicidad. Bueno, una X. ¿Cómo es la relación de tu jefe con su familia? ¿Cómo es la relación con su esposa? Y él decía, la verdad es que él en este momento se está divorciando. Su hogar está en crisis. Entonces pongámosle una X. ¿Cómo ves la salud de tu jefe? ¿Lo ves saludable? Y el joven decía, pues la verdad no, porque en estos días le van a hacer una cirugía, tiene unas úlceras, ha estado muy enfermo últimamente. Entonces pongámosle una X. ¿Cuántos amigos tiene tu jefe? Y él decía, pues la verdad, pues yo no soy amigo de él. Y la verdad es que yo siempre lo veo solo, o sea que no creo que tenga muchos amigos. Entonces pongámosle una X. Entonces el pastor le dice a este joven, ¿tú quieres la vida que él tiene? ¿Quieres ocupar su lugar? Y esto llevó tanto a reflexionar al joven que lo llevó a replantear toda su vida, a cambiar su empleo, replantear prioridades, valorar cosas importantes como la familia, cosas importantes como su relación con Dios y saber de que no todo se encierra en el tener cosas materiales. Yo creo que un punto de reflexión en cada uno de nosotros es preguntarnos ¿para dónde vamos? ¿A quién estamos siguiendo o a quién queremos imitar? Porque el mundo anda tras sus pasiones, tras la vanagloria de la vida, tras la carnalidad que seduce al pecado. Y ahí es donde sería interesante nosotros preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer a través de mí? En mi casa, en mi familia, en mi economía. Señor, quítame esas gafas de mundo y ponme unas gafas espirituales para yo poder discernir, conocer tus planes para mi vida. Qué interesante, porque Dios a José le reveló sus planes, a David le reveló sus planes, a Abraham le reveló sus planes, a Pablo le reveló sus planes. Y qué bonito es cuando nosotros tenemos un corazón sensible para oír la voz de Dios. Quizás Dios a algunos no les ha revelado sus propósitos porque aún no ha encontrado un corazón dispuesto a escucharle y a obedecerle. Pero quiero decirle algo, y es que cuando descubrimos, cuando conocemos el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros, nuestra vida toma sentido, nuestra existencia se vuelve interesante y ahora nos alineamos a su voluntad. Seguramente usted quisiera ser un instrumento que Dios pueda usar para bendición de otras personas. Seguramente usted quiere ser ese instrumento que Dios use en su casa, en su familia, en su genealogía, para cambiar la historia de su familia. Quizás usted sea esa persona que Dios quiere levantar en este tiempo para hacer luz allá en el lugar donde Dios te ha puesto, o allá en medio de tu entorno donde trabajas o donde estudias, o en el lugar que haces. Pero qué bonito es nosotros quitar la mirada de los intereses meramente mundanos y comenzar a mirar a Dios y decirle: Señor, yo quiero conocer tu voluntad para mi vida. Ahora, ¿qué cosas importantes suceden cuando eres una persona con propósito? En primer lugar, una persona con propósito se enfoca en su llamado.
Qué interesante cuando Dios llama a Abraham, porque para usted conocer la historia de Abraham, usted se comienza a dar cuenta de cómo Dios llama a un hombre que no tenía ninguna posibilidad. Dios tiene un plan. ¿Cómo estará Dios desde el cielo planeando y diciendo, bueno, yo tengo un plan de redención para la raza humana, voy a crear una nación, voy a engrandecerla, a partir de allí voy a sacar mi descendencia, mi hijo va a nacer, Jesucristo, pero todo va a nacer con un hombre. Voy a llamar a un hombre y va y se busca, no en el mejor lugar. Donde vivía Abraham era un lugar de idolatría, de paganismo, o sea que no era el más santo, no era el más correcto, no, allá estaba Abraham metido entre ellos. De hecho, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Ya era una persona avanzada en edad. Y lo peor es que hasta esa fecha no había logrado mucho. Ahora Dios lo está llamando a tener descendencia a partir de una mujer estéril. O sea que todo estaba como en X. Pero mire lo que dice Génesis capítulo 13, verso 14. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se había apartado de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, desde tu condición real, desde tu incapacidad, desde tus 75 años, desde tu impotencia. Mire lo que dice el texto. Desde el lugar donde tú estás, mira hacia el norte, el sur, el oeste y el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, anda a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque a ti te la daré. Una realidad, una promesa. Y de igual forma sucede con nosotros. Dios en medio de nuestra realidad nos da promesas. Es decir, que no es tu capacidad, es su poder. Lo que Dios necesita no son capacidades, lo que Dios necesita es un corazón que crea. De hecho, para ti pueden haber cosas imposibles, como lo dice más adelante en el libro de Romanos, que a pesar de que era imposible que eso sucediera, ¿cómo va a suceder en una mujer de 90 años que ya no es fértil por la edad? Aparte de eso, estéril. Un anciano que cuando tuvo a Isaac tenía 100 años. Pero dice la Biblia que a pesar de que no había esperanza, Abraham creyó en que ese Dios que le dio la promesa era capaz de obrar para cumplir esa promesa en su vida. Por lo tanto, nuestra tarea, cuando nosotros nos metemos con Dios, cuando escuchamos su palabra, cuando soñamos, nuestra tarea no es cuestionar, nuestra tarea no es argumentar, nuestra tarea no es sacar la lista del por qué no se pueden hacer las cosas. Nuestra tarea es decir, Señor, si tú lo dices, yo digo amén y yo lo creo. Tú puedes estar viviendo una realidad difícil, tú puedes estar atravesando una crisis en casa, tú puedes estar en una quiebra económica, tú puedes estar atravesando un momento de lucha, de debilidad, de tentación o de pecado, pero cuando la palabra de Dios llega, las circunstancias cambian, tu futuro cambia, porque Dios cumple sus promesas. Dele fuerte ese aplauso al Señor. El problema es cuando tenemos una mente abortiva. De hecho, uno de los significados de palabra en el original griego, traduciendo esa palabra,
La palabra es esperma. Es decir, la palabra de Dios llega y quiere fecundar nuestra mente y corazón. Se sabe que cuando se une el esperma y el óvulo, se fecunda y empieza la creación de una criatura. Y esa palabra de Dios, tú tienes que valorarla, porque a muchos Dios les ha hablado, pero no la han valorado. A muchos Dios les ha mostrado cosas, pero se han puesto a hacer lo contrario. Y allí es donde debemos de acercarnos a Dios con la actitud correcta y con la fe adecuada para decirle al Señor: revélame tu voluntad para mi vida. Y que no tengamos una mente abortiva, sino una mente donde quepan los sueños de Dios. Desde tu realidad mira las estrellas. Eso le dice Dios a Abraham. Desde tu realidad, desde tu condición, desde tu familia, desde tu enfermedad, desde tu crisis, desde tu situación, mira la palabra. Porque cuando tú crees, Dios comienza a crear, Dios comienza a obrar, Dios se comienza a manifestar. Y qué bonito es ver a un Abraham que creyó. Y ahora Dios le dice: enfócate en tu llamado, dirígete a tal lugar, haz esto, haz lo otro. Yo no solamente te voy a dar un hijo, no, te daré tierras, bendición, prosperidad. Y cuando usted mira la vida de Abraham, usted ve cómo Dios lo llevó a ser un hombre próspero, el hombre más rico sobre la tierra. Tenía ganados, tenía siervos, tenía prosperidad. Tuvo un hijo y fue el padre de una nación. ¿Sabes por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Segundo, una persona con propósito soporta la crítica. No esperes que el mundo aplauda lo que Dios te entrega. De hecho, cuando José tuvo el sueño, dice que sus hermanos lo despreciaron. Aún va a haber gente en tu propia casa que se puede levantar contra ti. Gente que te va a dar la espalda. Gente que te va a decir: estás loco. Cuando David fue llamado por Dios, dice que al siguiente capítulo, él se asoma a donde está Goliat, donde está la batalla. Allí estaban sus hermanos, porque él iba a llevarle comida a sus hermanos. Y ahora está David queriendo tumbar a Goliat. Es que David decía: es que este no se me va a llevar lo que es mío. Yo soy el rey, o por lo menos Dios me ungió para hacerlo. Y dice la Biblia que sus hermanos lo menospreciaron. Cuando Pablo fue llamado, dice que él va a Jerusalén y predica, y los mismos judíos lo apedrean. Aún la Biblia dice de Jesús: y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermano, no significa que si Dios te da una palabra, todo va a ser fácil. Van a haber puertas que se van a cerrar, adversidades que van a suceder, problemas, circunstancias, Goliat, adversidades. El otro día hablaba con un pastor amigo y me contaba su historia y me decía: cuando Dios me llamó al ministerio, me decía él, Dios me dijo que dejara todo. Yo era comerciante, yo tenía una empresa, teníamos estabilidad económica con mi familia, con mis hijos, pero Dios me dice: deja todo y vete, que te voy a usar. Y Dios lo trasladó a otro lugar. Y dice que cuando él tomó esta decisión, dice que su familia se le vino en contra. Su familia le dio la espalda. La gente le decía: ¿vas a vivir de Biblia? Y es tremendo, porque
nosotros no podemos esperar que el hombre apruebe lo que Dios aprueba. Yo recuerdo cuando arranqué el ministerio, comenzó a haber crítica. Usted no sirve, usted no es capaz, eso no es para usted. Van a ver esas personas y Dios las permite para probar si lo que hay en ti es verdadero. Pero allí es donde uno no puede esperar la aprobación del hombre para hacer lo que Dios a uno le mandó a hacer. Allí es donde uno debe de entender quién lo llamó, porque si Dios me llamó, el hombre no me quita. Si fue el hombre que me llamó, pues sus circunstancias, su posición me va a quitar. Pero si Dios me llamó, hermano, de hecho, cuando usted comienza a avanzar, cuando usted comienza a dar fruto, ¿a quiénes le tiran más piedras? A los árboles que tienen fruto. Y siempre van a ver alrededor nuestro los Zambalía, los Zambalac, los Tobías, las personas enemigas, los hermanos críticos, aquellas personas que te juzgan, aquellas personas que te cuestionan. Por eso yo aprendí hace muchos años a cerrar mis oídos a esas críticas destructivas y poner mi mirada en Dios e ir para adelante. Y este pastor me decía que en un momento él llegó hasta replantear porque las cosas no iban bien. Y le dijo: Señor, ¿será que es que tengo que desistir de esto? Y un día un hombre de Dios se le apareció y le dijo: hey, cobarde, cobarde, haz tu llamado. Y el hombre siguió perseverando, perseverando, perseverando. ¿Sabe algo? Ahora Dios lo ha exaltado. Y ¿sabe algo? Su familia ahora van a escucharlo predicar. Tú no puedes vivir de la crítica, tú tienes que vivir del propósito. Y allí es cuando nosotros tenemos que alimentarnos del propósito de Dios y decir: Señor, si tú lo dijiste, yo voy para adelante en el nombre de Jesucristo. Tercero, una persona de propósito soporta los procesos. Cuando Dios llama a David de detrás de las ovejas, él tendría unos 15 años. Cuando llega a ser rey, tiene 30 años. ¿Qué pasó entre el rebaño y el trono? 15 años. Y no fueron precisamente los mejores de su vida. Fueron tiempos de desierto, de persecución, de soledad, de noches frías, de abandono, de dejar su casa, de hambre seguramente, momentos de estar en una cueva solo, atravesando momentos de dificultad. Cuando Dios llama a Abraham, le toma 25 años ver la promesa. Y fueron años de formación, de proceso, porque algo que nosotros necesitamos entender es que cuando Dios nos llama, Él nos muestra el mañana, pero necesitamos ser formados para entrar al cumplimiento de ese propósito. De hecho, cuando la Biblia habla de José, el Salmo 105, versículo 17 al 22, dice la palabra: luego envió a un hombre a Egipto, hablando de José, delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Con tal libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Cuando José es enviado con un sueño, es tremendo, porque cuando miramos la historia de José, no es que José haya ido en una línea de ascenso hasta ser señor de la tierra.
Cuando miramos la historia de José nos damos cuenta de que un día sueña y al otro día está en una letrina. Al siguiente día lo llevan los amalecitas amarrado en una carroza para venderlo como esclavo en Egipto. Al otro día está trabajando como esclavo en la casa del Potifar. Allá está barriendo, aseando. En ese momento hasta viene una tentación. ¿Usted recuerda aquella historia de la mujer, la esposa de Potifar, la cuarentona buenona, que anda en una ropita ligerita y pasa corriendo? José, José, ay, 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 José, José. Y José está en medio de una prueba. Porque van a venir pruebas. Hay veces nos preguntamos, ¿y por qué la tentación? ¿Y por qué esta circunstancia? ¿Y por qué esto? Dios te está probando, Dios está mirando tu carácter, Dios está revelando cosas que hay dentro de nosotros que quizás no conocemos. Porque muchas veces estamos esperando que ahora tras la promesa todo se dé muy fácil, pero Dios no solamente está interesado en tu destino, sino en tu formación. Entonces Dios necesita desarrollar el carácter necesario para que soportes las bendiciones de Dios. ¿Qué se preguntaría José en la letrina? O estando ahora preso en una cárcel, o estando en medio de la tentación. Pero ¿sabes por qué José soportó la tentación sexual? Por dos cosas. Por un lado tenía el temor de Dios, pero también tenía un sueño por el cual luchar. Yo veo que las personas que no se les da nada a pecar es porque no tienen nada que perder. Porque cuando tú no tienes un sueño, ¿por qué peleas en la vida? La Biblia dice que aquellos que tenemos tales promesas, dice que nos debemos de descontaminar del pecado del mundo. Y allí es donde yo entiendo que de acuerdo al propósito de Dios son sus demandas. O sea, Dios quiere tratar mi corazón, mi vida, quiere purificarme, quiere santificarme. Y es tremendo cómo Dios en medio de la prueba usa esas circunstancias que muchas veces son tan difíciles de enfrentar, que muchas veces ni entendemos, pero Dios las usa para nuestro bien. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En otra versión dice que aquellas personas que han sido llamadas conforme a su propósito, todo les ayuda para bien. Entonces José, posterior a su crisis, ya sentado en el trono gobernando, próspero y victorioso, ahora entendió y dijo: yo tenía que vivir esos procesos. Tuve que estar en esa letrina, porque allí fue que me vendieron como esclavo. A mí tenían que trasladarme a Egipto. Me trajeron gratis. Tenía que estar en la casa de Potifar para crearse una circunstancia para llegar a una cárcel, donde en la cárcel conocí al que me conectó con el rey. Entonces, cuando nosotros pasemos esas circunstancias, las soportemos y aprendamos de ellas, vamos a entender muchas cosas que no entendemos ahora. Pero allí es donde también necesitamos no huir de los procesos, porque quien huye de las batallas, huye de las victorias. Un día un joven se me acercó muy sincero, me dice: pastor, yo tengo el llamado a ser pastor, yo quiero ser pastor y yo quiero que usted me envíe a abrir una iglesia. Entonces yo conversé con el joven y yo vi que él tenía un llamado, lo vi, pero le dije: mira, entonces si tú tienes un llamado, te vas a preparar para ese llamado. Entonces vas a empezar aquí en la iglesia sirviendo,
Vas a hacer tu proceso de discipulado, de CEFI, vas a entrar al instituto bíblico, vas a comenzar a servir, abre tu grupo vida, comienza a dar fruto, comienza a avanzar, vamos a comenzar a ver el resultado. Y me decía, pastor, ¿y cuánto puede tomar eso? Y yo le decía, no, pues eso puede tomar, no sé, 1 año, 3 años, no sé si más. Y parece que lo desinflé. Lo desinflé porque no volvió a la iglesia. Se fue. Queremos victorias sin proceso. ¿Cuántos de ustedes quieren victorias? ¿Cuántos quieren ver a su familia transformada? ¿Cuántos quieren crecer en su liderazgo, en sus vidas, en todo lo que hacen? Entonces queremos ver la gloria de Dios sin santificarnos. Queremos ver el respaldo de Dios sin obediencia. Tratamos de encubrir cosas, pensamientos en nuestra vida, y lo que eso está haciendo es como poniéndole un palo a la rueda, y la vida no avanza, porque tienes que sacar ese palo para que la vida avance. Y quizás ese palo sea tu desobediencia o tu pecado o aquella área en tu vida que Dios dice, quítala para que avancemos. Y allí es donde Dios nos forma, nos transforma el carácter, donde Dios nos hace diferentes. Muchas veces estamos esperando que Dios haga cosas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra economía, en las cosas externas, pero Dios dice, hey, yo quiero empezar contigo. Yo quiero empezar contigo. Y allí es donde muchas veces no entendemos la escuela que se necesita y que todos la hacemos, la escuela de la formación, muchas veces de la trituración, muchas veces del dolor, muchas veces de los momentos difíciles donde creemos que Dios está ausente, pero no lo está. Dios está presente, Dios está trabajando en nosotros, Dios nos está puliendo, Dios nos está santificando. Allí en medio de la crisis, Dios está desarrollando espiritualidad. En medio de la aflicción, Dios está desarrollando fe. Allí en medio de esa mala noticia, Dios está desarrollando confianza. Y Dios está desarrollando el carácter necesario para que tú evidencies su gloria y Él te lleve a ese cumplimiento. Cuarto, una persona con propósito se prepara para lo que viene. Qué bueno es visualizar el mañana, porque eso me hace entender lo que tengo que hacer hoy. Hay veces me encuentro con jóvenes que están en el colegio, 9º, 10º, y se preguntan, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Miran la carrera de moda o la que está dando plata o la que estudió su papá. Pero qué interesante es entender que una carrera no define mi destino. Contrario a eso, mi destino define la carrera que debo estudiar. Y muchas veces en nuestra vida no sabemos lo que tenemos que hacer hoy, porque es que no sabemos lo que estamos visualizando para el mañana. Cuando Dios llama a David, usa al profeta Samuel y van y lo ungen como rey. Yo me pregunto, a partir de esa unción, ¿para qué tenía que prepararse David? ¿Para qué? Para rey. Yo no me lo imagino por allá estudiando biología marina para ir a salvar a las ballenas en vía de extinción. Yo no me lo imagino por allá metiéndose a la NASA porque quiere ser un astronauta. Yo no me lo imagino estudiando culinaria porque quiere montar un restaurante. No, su llamado es una visión que Dios le dio. Ahora, prepárate para eso. Yo recuerdo cuando Dios, siendo jovencito, me habló y me dio mi llamado. De hecho, yo en esa época yo tenía otros planes. Yo quería ser empresario, quería tener empresa, hacer esto, hacer lo otro. Pero cuando Dios se me aparece y Dios me da visiones
Y Dios me muestra su voluntad. Dios me dice, vas a ser un ministro, vas a ser un pastor. Y por supuesto, a partir de ese momento, todo lo que he hecho es en pro de aquello que Dios quiere desarrollar en mi vida. La vida se pasa muy rápido como para yo perder el tiempo haciendo cosas inútiles para lo que yo necesito. ¿Yo para qué me pongo a estudiar química? A no ser que yo me invente algo para ponerlo a explotar a usted. Pero no creo. ¿O para qué me pongo a estudiar veterinaria si lo mío no son los gatos? ¿Y qué importante es esto? Porque visualizar el mañana te da claridad de lo que tienes que hacer hoy. Ahora, uno no se prepara para lo que tiene, uno se prepara para lo que viene. Hay muchas cosas que probablemente en tu vida no se han dado porque no estás listo. Usted sabe que en Estados Unidos es muy común el fútbol americano. Y en Nueva York hay un equipo muy famoso que se llama los Gigantes de Nueva York. Allá había un jugador llamado Jeff Hostetler, y era un jugador que siempre lo tenían en la banca. Entonces jugaron varias temporadas, siempre jugaban los titulares, el director técnico siempre lo sentaba en la banca, él iba vestido pero nunca jugaba. Hasta que llegó un día donde el jugador principal del equipo se lesionó. Y en ese momento el técnico mira a la silla de suplentes y mira a este hombre llamado Jeff. Y le dice, Jeff, es tu oportunidad, sal. Cuenta la historia de que este hombre salió y jugó de tal forma que le dio la victoria a su equipo. Fue nombrado como el jugador del partido y a partir de ese momento comienza a darle títulos a su equipo. Pero yo no me imagino a este hombre que está sentado en la banca cuando vino el director técnico y le dijo sal, diciéndole, hay un momento, entrenador, espérese, primero me pongo en condiciones. No. Estaba listo. Porque una persona con propósito se prepara para lo que Dios le quiere entregar. Y allí es donde Dios comienza a poner demandas, donde Dios comienza a mostrarte los dones para que los desarrolles. Allí es donde Dios te llama a crecer espiritualmente. Allí es donde Dios te llama a crecer en el ayuno, en la oración, donde Dios te afila el hacha para que te prepares, te capacites, para que comiences a adquirir conocimiento. Dios te va a poner en zonas quizás que no son las tuyas, pero Dios te pone allí para que des fruto, porque si en lo poco eres fiel, entonces Dios te pondrá en lo mucho. Hay personas que para lo que manejan hoy no están calificados. Y ese grupo vida pequeño no dan fruto y quieren algo mayor. Y ese trabajo que quizás dices, esto no es lo mío, pero allí no das fruto, Dios no te abre otra puerta. Por eso dice la Biblia, lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Dios es el que abre puertas, pero las abrirá cuando estés listo. ¿Cuál es nuestra tarea? Enfocarnos, soportar la crítica, vivir los procesos, perseverar, prepararnos, demostrarle a Dios que estamos listos para el siguiente nivel. Y allí es cuando viene la bendición de Dios sobre nosotros. Qué bonito ver la historia de José, porque dice la palabra que en un momento el rey mandó a llamar a José. Allá estaba en la prisión, sucio, barbado, pero estaba listo para una oportunidad. Y dice que inmediatamente José se bañó, se puso la mejor ropa, se afeitó y se presentó ante la oportunidad que Dios le estaba abriendo. Van a haber oportunidades que Dios te va a abrir,
pero Dios te quiere listo, con el carácter idóneo y con la fe correcta para salir adelante. Y en quinto lugar, una persona con propósito disfruta el camino. Yo creo que Dios no nos llama solo a soñar, sino también a disfrutar de los procesos. Dios no solo nos llama a alcanzar una bandera en una cumbre, sino a disfrutar el camino que tenemos que desarrollar. Cuando Abraham recibió la palabra, comenzó a tener una serie de acontecimientos donde él vio la gloria de Dios. Porque aún en esos momentos difíciles de nuestra vida es donde conocemos al Dios que tenemos. Allí en esa enfermedad es donde el Dios que sana se revela. Y tu fe crece. Y una mentira que quiere erradicar Dios de nuestra mente y de nuestro corazón es que la felicidad consiste en el tener. No. No hay mayor insatisfacción que lograr algo que tanto querías y cuando lo has logrado te sientes igual de vacío. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a disfrutar el hoy. Porque cuando estamos alineados a la voluntad de Dios y estamos encarrilados en su propósito, ya nos sentimos realizados. Quizás faltan muchas cosas por ver, pero ya estoy haciendo la voluntad de Dios. Quizás tengamos que valorar más el presente. Esta mañana que yo me levantaba, le decía a Dios en oración: Señor, gracias por el aire que respiro hoy. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Porque la persona que valora es agradecida. La persona que no valora es ingrata. Y qué bonito es uno aprender a disfrutar. Eso es algo que Dios a mí me ha revelado y yo lo he puesto en práctica en mi vida. Aprender a disfrutar lo que hay hoy. Yo soy de las personas que disfruto estar en casa con mi esposa, salir con ella, compartir, salir con mis niños, verlos crecer. Yo con ellos juego fútbol, yo con ellos monto bicicleta, yo con ellos me meto a una piscina, yo con ellos comparto. Qué bonito es disfrutar lo que tengo hoy. Cuando se trata de servirle al Señor, para mí esto no es una carga. El yo venir a la iglesia, el predicar, el servirle al Señor, el atender una consejería. Ahora, después de terminar este servicio, nos vamos para el campamento a ministrar en el encuentro. Y yo disfruto lo que hago. Disfrutar cada etapa de la vida. Algo que el enemigo nos roba es la capacidad de disfrutar. Porque el niño quiere ser adolescente, el adolescente es joven, el joven quiere casarse, el casado quiere tener hijos, el que tiene hijos quiere ya la carrera universitaria, el otro quiere tener nietos. Y así se vive en la vida, deseando algo que aún no tengo y no disfruto. Yo creo que cada etapa en la vida es para disfrutarse. Si eres abuelito, esa es tu etapa, disfrútala. Si eres joven, esa es tu etapa, disfrútala. Si eres soltero, disfruta tu soltería. Si estás casado, disfruta tu matrimonio. Valoremos lo que sí tenemos. Lo otro anhelémoslo, pero no permitamos que el sueño nos desdiche. Porque hay personas desdichadas. Usted habla con ellos y están amargados, resentidos, frustrados. Bueno, si te sientes así, replantea tu vida, pero échale para adelante. Dile al Señor: Señor, revélame
tu voluntad. Quizás hasta hoy no sé, no he avanzado, no he logrado lo que he querido, Señor, pero hoy me humillo delante de ti. Quiero ser un hombre con propósito, quiero ser una mujer con propósito, quiero ser un joven con propósito, quiero vivir para ti, quiero disfrutar el hoy. ¿Será que hay motivos para dar gracias hoy? ¿Sí hay motivos? Por supuesto que hay motivos. Y eso hay que hacer con la vida, disfrutar el presente. Quita tu mirada de lo que te falta y valora lo que tienes. Disfruta eso que tienes. Y si tienes una vida en desequilibrio, pues esta palabra es para que pongas tu vida en equilibrio. No solo es tener dinero. Más allá del dinero, busca felicidad. Hay gente que es feliz con menos de lo que usted cree que necesita para ser feliz. Aprenda a valorar su casa, su familia, sus padres. El que los tenga vivos, un día ya no van a estar. Yo cuando paso por un cementerio y veo la gente comprando flores y flores y flores, yo, ¿a quién le compran flores? A un muerto. No, las flores se dan en vida. Usted lleva flores allá, el otro día se las robó a alguien. El tacaño que va y coge y se la pone a otra tumba. No valoramos el crecimiento de nuestros hijos, el compartir con ellos, el sacarles una sonrisa. Más allá de lo que tú puedas regalarle, lo que ellos más valoran es el tiempo que tú les dedicas. Servir a Dios nunca puede ser una carga. Esto es un deleite. Y qué bonito es cuando uno comienza a hacer lo que le gusta en la vida. Y cuando tú te alineas al propósito de Dios, te vas a dar cuenta que lo que Dios quiere, yo también lo quería y lo disfruto. Una vida con propósito. Y quiero terminar con el Salmo 138, versículo 8. Dice la palabra: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Esta oración la hace David, y la hace en el desierto. Él está como en el lugar intermedio entre la promesa y el cumplimiento. Él está en un tiempo de crisis, de trituración, de formación que era necesario. Y quizás hayan personas aquí con promesas, pero muchas de ellas no se han cumplido. Y la oración de David es: Señor, yo sé que si lo que estoy viviendo hoy no fue lo que tú prometiste, entonces esto es temporal. Pero yo sé que tú cumplirás tu propósito en mi vida. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.